Pues es un privilegio para mí, con todo el temor, la reverencia ante el Señor por esta responsabilidad. Pues bueno, aquí estamos muy contentas, hermanas. Gracias por pensar en mí, por considerarme. Y pues bueno, el tema que vamos a estar considerando en esta tarde, pues está pasado precisamente primero a los Corintios. Yo creo que hemos tenido una experiencia enriquecedora al estar estudiando esta carta, esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al menos así lo hemos vivido nosotros acá en nuestra familia. Ha sido un tiempo muy bueno estudiando esta primera carta a los Corintios. Y pues en esta tarde, a ver, déjenme ver qué es lo que me está diciendo aquí ya. En esta tarde, el tema que pensé para compartir con ustedes tiene que ver con precisamente algo así como de fotografía. Déjenme. A ver, aquí voy. Uh -uh. Ya tiene permiso, hermana, de compartir, nada más es de que comparta usted. A ver, vamos a ver. En share screen o compartir pantalla. Ahí estoy. Ahí está. ¿Ya está? Muy bien. Bueno, parece que ya estamos listos por aquí. Ahí está. Bueno, al estar meditando en el pasaje que vamos a estar viendo ahorita en esta tarde, que ya leímos una porción ahí en el 9, pues yo estuve pensando mucho en este asunto de la fotografía. Sabemos que este es un campo de estudio que es una carrera, es de las artes visuales. Y aunque ahorita por la tecnología y por las redes sociales parece que ha salido el fotógrafo que muchos llevan dentro y que por ahí podemos ver muchas fotografías, pues la verdad es que están a distancia de lo que es un trabajo realmente profesional, de ese trabajo que se hace con equipo especializado, que no nada más hay que tenerlo, sino hay que saber usarlo. Y esto se los digo con conocimiento de causa porque ya tuve una experiencia de que me prestó mi hija una cámara semiprofesional y nada, no le saqué ninguna foto. Parecía que yo estaba tomando las fotos y cuando le va checando no había nada de fotografía. Es que hay que saber manejarlo, ese equipo. Y dentro de este arte de la fotografía, pues hay un tema muy importante que es precisamente el enfoque. Y enfocar significa que tenemos que ajustar esa lente para capturar con claridad el objeto que queremos resaltar. Hay un objeto que se quiere resaltar, pero en ocasiones pues no sucede así. Les digo que al pensar en esto en nuestra vida cristiana se me hizo algo parecido. Dije, eso me hace algo para comparar, porque a veces resulta que tenemos una fotografía de nuestra vida cristiana así, un poquito distorsionada, borrosa, que no la sabemos tomar, o a veces igual no estamos bien enfocadas y somos muy afectas a las selfies, vamos a decir, en la vida cristiana, piénsenlo en esa manera, enfocados en nosotros mismos. Y eso fue lo que yo encontré al estar estudiando esta sección. Bueno, también quiero compartirles que el enfoque tiene varias acepciones. También tiene que ver como cuando se proyecta el reflector hacia un actor principal en el teatro y se han fijado que hace un halo de luz hacia ese actor principal que se quiere resaltar. Bueno, pues también queda esta otra aclaración. Hay otro asunto también que quiere decir fijar la atención en un asunto en particular, ya esto hablando de un poquito algo más subjetivo, ¿verdad? Porque tiene que ver con centrar nuestra atención. Bien, pues poniendo esta óptica, vamos entonces al pasaje y ya ahorita lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Y resulta, hermanas queridas, que este pasaje que leímos
está en medio de una sección muy amplia que abarca desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11:1. Y el tema general que se trata ahí es de la libertad cristiana. Y ni modo, tenemos que decir que lo que se deja ver de los corintios es que los caracterizaba el egoísmo, la soberbia, la arrogancia, la inmadurez, la laxitud, la carnalidad. Todo esto, desafortunadamente, podemos ver que caracterizaba a los hermanos corintios. Entonces, yo les voy a pedir que abran sus Biblias y vayan, por favor, ahí al pasaje en el capítulo 8. Vamos a ir un poquito atrás, ahí en el capítulo 8. Y quiero que recuerden, a esto ya lo leímos, quiero que recuerden un poquito acerca de cómo eran los corintios y dónde vivían. Yo lo que quiero sobre aquí es que ellos vivían en un contexto de idolatría. Había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa del sexo, de la fertilidad, y que si se acuerdan ahí por ahí que hayan leído, había con bastantes sacerdotisas que eran más que prostitutas sagradas. Y así estaban inmersos en esa cultura los corintios. Ahí fue a trabajar el apóstol Pablo, ahí fue a fundar el apóstol Pablo una iglesia, la obra del Señor. Ellos venían de ese contexto, hermanas. Entonces, resulta que el problema que el apóstol Pablo está abordando en esos 3 capítulos es acerca de la libertad en Cristo, pero en particular está respondiendo a una pregunta. Si tienen ya ahí en sus Biblias, dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos en el 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, había una situación ahí, había una discrepancia entre varios grupos. Le hacen una pregunta al apóstol Pablo, ¿qué es correcto participar de lo sacrificado a los ídolos o es que debemos de abstenernos? Esta era la situación que había. Algunos hermanos pensaban que no debían de comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Saben quiénes eran? Pues eran hermanos que al convertirse venían de ese contexto, hermanas. Así que automáticamente lo asociaban a algo malo, a todo esto, incluyendo la inmoralidad sexual. Entonces, también se puede notar que ellos se les identifica como con cierta inmadurez. Y miren, hermanas, la inmadurez es normal hasta cierto punto. Cuando estamos recién convertidas, pues es lo normal. Pero se espera que en el proceso vayamos madurando, conociendo la palabra, así como ahorita orábamos y decía la hermana Mayela y mencionaba la hermana Rubí, estar constantemente en la palabra. Es un proceso entonces normal. Ellos se podían identificar como inmaduros. El apóstol Pablo dice en el versículo 8, a ver, dice, no en todos hay este conocimiento, porque hasta aquí dice, algunos habituados a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ellos no habían llegado a la conciencia del otro grupo, que aquí pues la proyección. El otro grupo eran de los que participaban sin consideración alguna a los otros, porque para ellos, supuestamente, ellos ya tenían el conocimiento de que los ídolos no son nada, de que nada más existe un solo Dios y creador del universo. Ya ellos tenían ese crecimiento, ese conocimiento, su libertad en Cristo la hacían valer, vamos a decir, era su derecho, no les pasaba nada. Cristo los había hecho libres de todas esas cosas, así que ellos, pues claro, querían, perdónenme la expresión, ellos querían echarse un buen tibón de esos sabrosos que vendían, porque casi la mayoría de la carne que vendían en esos mercados, pues eran sacrificadas a los ídolos, pero ¿qué creen? Que era de muy buena calidad, porque nada más los mejores animales eran los que se ofrecían en los sacrificios. Así que pues decían, hombre, pues está bien buena la carne, pues vamos a participar de ella. Se aferraban a persistir y pues vamos a decir que a darse ese placer, a darse ese lujo, porque pues no veían nada de malo en ello. Pero el apóstol Pablo les habla de lo que realmente se trata. Les dice, hermanos,
No se trata de que si es bueno o es malo, es más, les dejan claro, si quieren vamos ahí al versículo 8, véanlo en su Biblia, confírmelo como los debería, que para que vean si estas cosas son así. Dice ahí en el versículo 8 y del 8:8 el apóstol Pablo les deja bien claro. Les dice, no se trata de que si es malo o es bueno participar. Más bien, ¿saben qué dice? Porque la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ese no era el asunto. Entonces, ¿cuál era el asunto? Más bien de lo que se trataba era de lo que se iba a provocar, lo que iba a ocasionar al participar de ello. ¿Qué iba a suceder? Pues se iban a desanimar algunos, se iba a lastimar a otros, iba a ser de mal testimonio para alguien, iba a hacer tropezar a algunos solamente por la comida. Hermanas, esto deja de manifiesto un gran egoísmo. No querían ceder, estaban aferrados, ¿saben qué? A ser el actor principal, a que el reflector apuntara a ellos, a lo que ellos deseaban, a lo que ellos querían. Eso era lo que ellos estaban enfocados, porque estaban aferrados a que no pasaba nada. Pero Pablo les muestra un camino, los insta a ceder. Ay, parece que ya voy a entrar en un terreno que no es muy popular, hermanas. Pablo los insta al amor en el 8:1, con eso empieza, que el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica, el amor edifica. Él apela entonces al amor, a ceder el derecho, dice, si la comida le es ocasión a mi hermano de caer, ahí en el 8:13, que no comeré carne jamás para no poder poner tropiezo a mi hermano. ¿Se imaginan, hermanas? Está instándolos entonces a ceder sus derechos. Aunque ellos estaban, vamos a decir, en un conocimiento, en realidad estaban envanecidos porque no querían soltar eso, se aferraban a sus derechos. Y les digo que entra en terreno peligroso. ¿Saben por qué? Ay, ahorita en nuestro mundo, en nuestra sociedad, imperan estas ideas. Esto sería locura. Y sé que estoy diciendo cosas contrarias a lo que oímos, a lo que es popular. ¿Qué es lo que oímos ahorita? No, tú haz lo que te haga feliz. Si te hace feliz, hazlo. O tú te lo mereces, tú te lo mereces. Y eso, enfocado a la mercadotecnia, hasta un chocolatito, a un postre, tú te lo mereces, pasando por cualquier gusto, zapatos, vestidos, bolsas, perfumes, viajes, vacaciones, todo lo que queramos ahí agregarle, tú te lo mereces. Y ahora un poquito más difícil el asunto, llevándolo a las relaciones entre las personas y específicamente en el matrimonio. ¿Tú te mereces ser feliz? Déjalo. Y con muy relativa facilidad se rompen matrimonios. Eso es algo que podemos ver y que es a la orden del día. Pero saben que si estos ideas impregnan nuestra sociedad y la sociedad norma su conducta, guiados por estas ideas, pues es lo normal, hermanas, es lo que se espera. Pero que los cristianos, que nosotras como hijas de Dios, dejemos que esas ideas se infiltren en nuestra mente, eso sí es grave, porque esos comportamientos allá en el mundo, los que no son hijos de Dios, es normal, pero en las hijas de Dios eso no, es grave, verdaderamente. El apóstol Pablo nos está llevando a pensar, ya aplicándolo, a que tenemos que ceder derechos, a que tenemos que hacer las cosas para edificar y en amor. Pero saben que el problema radica muchas veces, y tengo que decirlo, que sí están infiltrándose en la vida de los hijos de Dios estas ideas, lo vemos desgraciadamente, pero el problema radica en que nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y que la creemos, pero nada más de labios, porque en la práctica
negamos su autoridad. No vivimos bajo lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:12, no se amolden a este mundo, a las conductas de ellos. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Bien, aquí entonces tengo que recordar, o ya sé que todos lo sabemos, por eso uno de nuestros ideales es el estudio de la palabra de Dios, y no podemos bajar la guardia, no podemos quitar el dedo del renglón. Debemos ser dedicadas a la lectura, al estudio, a la meditación, a la memorización, aunque no digamos que tenemos problemas ahí con eso, no, tenemos que aplicarnos, ser muy dedicadas en eso. Yo les quiero compartir así rapidito, fíjense que nosotros hicimos un ejercicio en nuestra femenil con todos los versículos que eran para memorizar, que se pusieron para memorizar, nos lo repartimos, escogimos, y cada una hacía un devocional con ese versículo. Entonces ahora tenemos una colección ya de devocional en Primera a los Corintios. Y tenemos, hermanas, que aplicarnos, porque si no nos ponemos listas, todas las ideas del mundo se nos van a hacer bien naturales y nos vamos a dejar guiar por ellas. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo entonces? Está pidiéndoles en sentido figurado, que yo quiero tomar esa figura, que ajusten la lente, porque cuando tomamos una mala fotografía es porque la lente está mal acomodada. Ajustar la lente significa, para mí, para el caso que estoy tratando ahorita, renunciar a tus derechos. Sí, está difícil, a lo mejor, vamos a seguir viéndolo. Y el apóstol Pablo se pone como ejemplo, hermanas. Él mismo se está poniendo como ejemplo. Y ahí es donde empieza el capítulo 9, desde el 1 al 14. El ejemplo que él está poniendo es, miren, yo les estoy diciendo, si la carne me es ocasión de que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Bueno, ahora él les va a decir su propio ejemplo. ¿Qué hizo? Pues bueno, al principio de esos versículos él les está explicando con 3 ejemplos. Les está explicando con el ejemplo de la milicia, con el ejemplo de la agricultura y con el ejemplo de la ganadería, que el siervo de Dios tiene el derecho, estamos hablando de derechos, tiene el derecho a recibir su sustento económico. Y les maneja todo esto en los 14 versículos. Pero ¿saben qué hizo él? Renunció. Está bien, ese es mi derecho, porque yo soy siervo de Dios. Y les da pasajes del Antiguo Testamento y les dice, con un ejemplo que él mismo lo está entregando ese derecho. Cuando hablamos de renunciar a un derecho, hermanas, no es manita de puerco. Es renunciar, quiere decir entregar algo voluntariamente. Nadie te va a forzar a entregarlo. Yo veo que cuando el apóstol Pablo está hablando ahí, en ningún momento se mira a un apóstol Pablo amargado porque no recibía el sustento como siervo de Dios. Dice, esa es mi satisfacción, que yo puedo estar haciendo este trabajo, y justamente fue en Corinto, en Hechos 18:3, ahí pueden corroborarlo, ahí es donde habla que se juntó con Aquila y Priscila, que eran los que compartían su mismo oficio. Y él trabajó precisamente ¿en dónde? Ahí, en Corinto. No quiso poner tropiezo, no cedió su derecho a que lo sostuvieran económicamente. Él abandonó ese derecho, pero no fue solo ese ajuste el que él hizo. Estamos hablando de ajustar la lente para enfocarnos bien. El apóstol Pablo está ajustando. ¿Qué ajustó entonces? Dejó su derecho de que lo sostuvieran. Pero ahora vamos al pasaje que leímos ahorita con la hermana Chelita. No solamente hizo ese ajuste, él dice que hizo ajustes también al tratar con las personas. Dice que cuando estaba, dice, a los judíos me hice como judío. A los judíos me hice como judío. Y tengo 2 ejemplos, no sé cuánto llevo aquí hablando ni cuánto tiempo vamos a durar, ojalá que no se me aburran. Tengo 2 ejemplos, hermanas, de esto que hizo el apóstol Pablo. Una vez que sube a Jerusalén, se los digo la cita, ahí en Hechos capítulo 21,
él sube a Jerusalén y les empieza a contar de todo lo que el Señor ha hecho a través del ministerio de él y cómo se han convertido. Y entonces le dicen los hermanos, ¿sabes qué? Está muy bonito, se alegraron, glorificaron a Dios, pero ¿sabes qué? Que han hablado de ti y han dicho que tú le dices a la gente que no respeten la ley de Moisés. Y eso automáticamente creaba una barrera para que los judíos escucharan el mensaje del evangelio. Entonces le dijeron, este es el versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Miren, hermanas, y si ven esa lectura, el apóstol Pablo cumplió, hizo el voto y todo eso, pero saben que él no estaba obligado a cumplir. En el mismo pasaje que tenemos ahí, él no estaba obligado a cumplir y a llevar los ritos. Pero, ¿qué dice? A los judíos me he hecho como judío. Y lo hacía, y al hacerlo no estaba pensando que eso le iba a llevar a ser más santo, ni que lo iba a llevar a tener, que eso le iba a ayudar en su salvación. Tenía un solo enfoque y tenía un solo propósito, hermanas. Ahorita vamos a avanzar. Entonces dijimos, él abandonó, renunció a su derecho de ser sostenido, hizo ajustes en su manera de también relacionarse con las personas. ¿Con quién más? Con otro grupo menciona ahí, menciona a los gentiles. Hermanos, ¿ustedes saben qué era para los judíos relacionarse con los gentiles? Era abominante, era abominación, no podían hacer eso. El apóstol Pablo hizo todos los ajustes necesarios. De hecho, él era llamado a los gentiles. Y no les dije el otro ejemplo, discúlpenme. El otro ejemplo es, para que ustedes lo busquen después, en Hechos 16:1, cuando tomó a Timoteo como ayudante, como su mentor, y antes de que empiece el ministerio con ellos, dice que lo toma y lo circuncida al apóstol Pablo, y esto fue un buen testimonio para los demás. Bueno, entonces a los gentiles dice que se hace como si no tuviera él ley. ¿Y eso qué se refiere? Eso se refiere a que el apóstol Pablo rompe las barreras culturales, rompe las barreras raciales que había y habilita la comunicación con los gentiles. Dice ahí, los identifica los que no tienen ley. Y luego agrega un grupo más. Identifican a ese grupo, hermanas, ahí en la lectura que tuvimos, dice a los débiles. Ahí me puse a investigar un poquito esa palabra y tiene bastantes aplicaciones, bastantes cosas que pudieran significar. Así que pues se las comparto. Esto se refiere a personas vulnerables en diferentes aspectos, hermanas. Enfermas, pudiera ser, enfermas físicamente, puede ser enfermas necesitadas, hablando de recursos, pobres, puede ser personas también sin mucha preparación. Entonces, que él hace esos ajustes para poder entablar una comunicación abierta con todo ese grupo de personas y quitar cualquier obstáculo. Él entonces cede sus derechos. Les está hablando a los corintios, cedan sus derechos. No les pasa nada, no coman la carne. Si eso va a edificar. Miren, yo hice esto y ya les explica. Pero todo eso, hermanos, los corintios era lo sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo era pues su sustento y su forma de relacionarse con las personas. Pero a nosotros, ¿cómo? ¿Cómo lo aplicamos esto? ¿Qué derechos tenemos que ceder? Bueno, les voy a platicar una anécdota rápidamente. Les voy a compartir. El pastor que fue mentor de nosotros nos enseñó, nos dio un principio. Nos dijo, el pastor debe de vivir, el estilo de vida del pastor debe de estar de acuerdo al promedio del estilo de vida de la congregación que Dios lo mande a pastorear. ¿Sí? ¿Está claro cómo me expresé? Ok. Entonces, ahora imagínense ustedes, nomás imagínense, que yo tengo el recurso
económico para comprarme una mega pantalla así de 72 pulgadas, de esas que ni Obama tiene, como dice el rezo, pero otros hermanos de mi congregación no tienen esa posibilidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Será bueno que yo compre esa pantalla? ¿Cómo se van a sentir mis hermanos al ver que yo tengo esa mega pantalla y ellos no tienen esa posibilidad? ¿Les causará algún tropiezo? Ahora, ¿puedo yo renunciar a obtener eso? Hermanas, eso está en la palabra del Señor. Tenemos que evaluarlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Les dije que abarca hasta el 10, hasta el 11.1. Y en el 10 el apóstol pone un parámetro. Les dice, ninguno busque su propio bien, ahí en el 10:24. Ninguno busque su propio bien. En el 33, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Entonces, el parámetro va a estar en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar ahí inmersos en su palabra y ir dejándonos inundar por la mente de Cristo. Porque pues yo no voy a decirle a cada quien lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, miren, ni le avancé aquí. Vamos a avanzarle aquí un poquito. Hablando de esto, vamos a traducirlo a nuestra vida cotidiana. Tenemos que trabajar en ello, hermanas. Yo me encontré una lista en un estudio de una hermana. Me encontré una lista que habla de renuncia de derechos y todas tienen una cita bíblica. Si después alguien la quiere, me dice y se las paso. Ahorita nada más se les voy a leer rapidito y no les voy a decir las citas. Nada más se las voy a leer. Una lista de renuncia de derechos. Acuérdense que es entregar voluntariamente. Por eso quise poner así esas manos con muchos corazoncitos que indican la renuncia, que lo vamos a hacer por amor, porque queremos, no porque nos vayan a hacer manita de puerco, porque eso, bueno, ahorita les digo más. Dice así, la lista de renuncias. Hay que renunciar al derecho de tomar venganza, hermanas. Hay que renunciar al derecho de tener un hogar cómodo y seguro. Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso nos pega duro a nosotras como mujeres, porque si hay algo que las mujeres queremos y anhelamos y es parte de nuestra esencia es tener seguridad en nuestra casa. Una casa nos da seguridad. Bueno, pues nuestra seguridad debe de estar en Dios, hermanas. Dice esa invitación a renunciar a una vida cómoda, a un hogar cómodo y seguro. El derecho a gastar nuestro dinero como nos plazca. ¿A poco sí? Pues sí. El derecho a odiar a un enemigo. ¿Están listas, hermanas, para renunciar a ese derecho? El derecho a que nos tiendan la alfombra roja, a ser honradas, a ser servidas. Renunciemos a ese derecho. Esto viene en la lista. Renunciar al derecho de entender el plan de Dios antes de obedecerlo. Al derecho también de vivir la vida en nuestras propias reglas. El derecho a guardar rencor. El derecho a encajar en la sociedad. El derecho a hacer lo que nos haga sentir bien. El derecho a quejarnos. El derecho a ponernos a nosotras mismas en primer lugar. Les digo que esto no es muy popular, hermanas. El derecho a expresar nuestra propia sexualidad en formas contrarias a la manera de Dios. El derecho a rebelarnos contra la autoridad. El derecho a entablar un juicio contra otro creyente. El derecho a poner fin a un matrimonio decepcionante. Y varios vienen en esta epístola a los Corintios, hermanas. Varias vienen así. Así que, hermanas, concluimos esta segunda para traducir esto a nuestra vida cotidiana, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a la familia, amigos, iglesia, trabajo, en la escuela.
pues debemos trabajar en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque luego vamos a argumentar, pero el equilibrio, tenemos que encontrar ahí, pues cómo voy a hacer siempre lo que los demás quieran o cómo voy a estar viviendo de acuerdo a lo que a los demás, pues ¿cómo vamos a hallar ese equilibrio, ese balance? Pues en la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Es fácil? Pues vamos a continuar. Dice la tercera parte, enfoque correcto, enfoque correcto. Yo creo que aquí está la clave, hermanas. Si tenemos el enfoque correcto, como les digo, pues no vamos a estar a fuerza haciendo las cosas, porque dice la palabra de Dios que Dios ama dador alegre. Entonces, si nosotros vamos a hacer nuestras renuncias por amor, no vamos a ser cristianas reprimidas, no vamos a ser cristianas que estemos tristes por todas las cosas que no podemos hacer o las que hemos renunciado. No vamos a ser cristianas, pues, legalistas, viendo y evaluando la vida de los demás por lo que están haciendo y que yo no hago. Entonces, eso no lo va a permitir si estamos en el enfoque correcto. Los actos de renuncia, entonces, yo lo vi así, que son los ajustes a la lente, tienen una razón. Enfoque correcto tiene una razón, tiene un porqué, hermanas. ¿Cuál es el porqué de esas renuncias? ¿Cuál es el porqué de ese ajuste? Definitivamente que es el amor. Dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios vamos a encontrar quién es el ejemplo máximo de renuncia. Filipenses 2, 5 al 11. El Señor Jesús renunció a su trono de gloria. Ay, hermanas, ¿qué pudiéramos renunciar nosotros que se comparara? Siendo Dios, tomó la forma de hombre y se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y fue obediente hasta la muerte. Eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que encontramos en la palabra. Eso vemos que el Señor lo hizo por amor. El apóstol Pablo renunció a sus derechos también por amor. Los corintios, él les pide a los corintios que renuncien por amor, hermanas, también. Ese es el porqué, por amor. Dice, el amor edifica, ahí en el 8:1. Y si nosotras queremos decir que somos mujeres sabias, pues entonces somos mujeres sabias que amamos, que edificamos y que vamos a tener renuncias. Vamos a tener renuncias en nuestra vida y que esas renuncias, mis renuncias, van a ser por amor. Tus renuncias también van a ser por amor a Dios primero, por amor al prójimo y por amor al evangelio. El apóstol Pablo estaba perfectamente enfocado, enfocado. Ese es el por qué, el amor. El para qué lo encontramos aquí en este pasaje que leímos y en el que es el pasaje que tenemos para ahorita. ¿Cuántas veces ahí se los subrayé, ahí está en la pantalla? ¿Cuántas veces? Chéquenlo en su Biblia. Ahí vamos a encontrar para. ¿Para qué? A ver, una voluntaria que quiera contestar. ¿Cuántas veces encontramos el para qué? En esa lista que subrayó, hermana, yo encuentro 5. Ay, pues a lo mejor me faltaron entonces. Yo encontré... Pero hay una al final. Sí, eso no la subrayé. Yo allí, fíjate que no sé por qué me faltan ahí. Yo conté 7. Ahí véanlo en sus Biblias, entonces, no sé cuál me haya faltado. 7 para qué es. ¿Y para qué entonces? En todo el enfoque del apóstol Pablo, de todo lo que él hizo fue para ganar a mayor número, para ganar a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los débiles. Y la última, para hacerme copartícipe de él, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vaya que el apóstol Pablo estaba enfocado, hermanas. Cuando nosotros tenemos en la mira el para qué,
¿Ustedes creen que nos va a costar renunciar a algo? Ni nos vamos a amargar, ni nos vamos a frustrar. Vamos a tener el enfoque correcto. Todas esas, yo aquí conté 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que son 6 entonces. 6 y 7, sí, ya las hay. Hasta el 23 me faltó una a la mejor. Ahí en el Bien. 22 al final, Sí. hermana, y en el 23. ¿También? Ya. En el Ya. 22 tiene 2. En el 22 hay 2 para, hermana. En el 22, dos paras. 2 Estaba para, sí. perfectamente enfocado. Nosotras como mujeres cristianas anhelamos que el evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Nuestro lema es precisamente que somos colaboradoras de Dios. Mujeres siempre enfocadas implica que al renunciar a nuestros derechos no perdamos de vista el por qué y el para qué. Implica entonces que al renunciar y no perder de vista eso, podemos saber que somos copartícipes del evangelio, como el apóstol Pablo lo está diciendo. Vamos a ser mujeres siempre enfocadas cuando tenemos esto en mente. ¿Saben qué, hermanas? Que las cámaras tienen una función de enfoque automático. Las ponen así y ya, solitas enfocan y toman la cámara. ¿Pudiéramos en sentido figurado nosotros ponernos en automático? Pues, ¿qué creen? No, porque lo automático para nosotros, por nuestra naturaleza humana caída, ¿qué creen que es? Buscar lo que yo quiero, buscar lo que me gusta, buscar lo que me hace sentir bien. Entonces, por eso tenemos que hacernos expertas y ejercitarnos en ajustar la lente y estar siempre enfocadas, que podamos ser mujeres siempre enfocadas. Tenemos que trabajar, hermanas, y que no les podía decir otra cosa, porque soy de estudio bíblico. Tenemos que trabajar en la palabra, tenemos que ser asiduas a la palabra de Dios. Entonces, porque no es nada más para nosotros, sino a todos los que, a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Así que, hermanas, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Es un privilegio, es un honor estar con ustedes. Permítanme orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos permites tener este acceso libre a tu palabra y pues rogamos, Señor, que tú hagas lo propio en la vida de cada una de nosotras y que seamos siempre mujeres enfocadas, que seamos listas, ejercitadas, Señor, en utilizar tu palabra, en detectar lo que es incorrecto y que podamos aplicar la palabra con propiedad. Y en todo lo que hagamos, como dice tu palabra, que traigamos gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor, por siempre y gracias por mis hermanas y bendícenos a cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Gracias, hermanas. Dios les bendiga.